¿Favorito, digo? Buenas tardes. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo. Les damos la bienvenida a esta disertación denominada Políticas Públicas para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que será desarrollado por la doctora Jennifer Allen de la Universidad Estatal de Portland. La Universidad Tecnológica Nacional, a través del programa UTN Sustentable, pretende contribuir a frenar los efectos del cambio climático con foco en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el desarrollo del Plan Carbono Neutral UTN. En el marco de este programa, este evento es organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de la Facultad Regional San Francisco, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica de la UTN. Queremos agradecer la presencia del señor decano de la Facultad Regional San Francisco, ingeniero Alberto Tolosa, y de la vicedecana, ingeniera Claudia Berino, junto a integrantes de su gabinete de gestión, al secretario de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica de Rectorado, ingeniero Daniel Altina, a la responsable del programa UTN Sustentable y colaboradora de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica de Rectorado, la ingeniera Carla Allende, directores de departamentos académicos, directores de áreas, docentes, no docentes y alumnos. Bienvenidos y bienvenidas a todos. La presente charla forma parte de este plan y pretende guiar a instituciones y a personas que estén interesadas en participar activamente en la mitigación del cambio climático y quieran utilizar este instrumento de estimación de emisiones de gases efecto invernadero como punto de partida para diseñar e implementar medidas de reducción. Para dar inicio, invito al subsecretario de Vinculación Tecnológica de la Facultad, ingeniero Ezequiel Gribaudo, a dirigirse a los presentes. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles en principio la presencia de este grupo tan heterogéneo, sobre todo en edades, que es muy rico. Quiere decir que realmente es la evidencia de que la sustentabilidad es un concepto transversal. Quiero, bueno, agradecer al ingeniero Daniel Altina, digamos, sobre todo por la atracción y la organización, y a nuestro querido decano y a todo el equipo que ha trabajado por el acompañamiento, digamos, con el evento. Creo que básicamente esta palabra o este eslogan de sustentabilidad no solo es rico por la utilización o por cómo se va manejando en toda la sociedad, sino desde el concepto en sí, ¿no? Que es lo que transmite lo profundo que es la palabra sustentabilidad cuando habla de que es la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades del futuro, ¿no? Entonces, cuando uno toma dos pasos de distancia y mira un poco el grado de complejidad que tiene esa definición en sí, evidentemente tenemos que dejar de pensar en acciones aisladas, que creo que todos existe un consenso generalizado de trabajar y empezar a tomar acción en esto, pero en lo que hay que trabajar un poco más profundamente es darle un marco, una estructura, digamos, una idea, una metodología. Y básicamente lo que propone la charla de Jennifer es hablar sobre eso, es cómo estructuramos todas las buenas intenciones que tenemos todas las personas, todas las instituciones, todas las empresas y demás. Así que agradecido por participar y espero que les sea útil, que no tengo dudas que así sea la charla. Muchas gracias. Bien, y para continuar voy a invitar al secretario de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica de Rectorado, el ingeniero Daniel Altina. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, señor decano, por abrir las puertas aquí de la facultad para este evento. Como decía Patricia en el inicio, esta es una iniciativa conjunta que hemos tenido de rectorado con la Fundación Fulbright
que permitió la venida de Jennifer aquí a la Argentina, y hacer una gira por varias de nuestras facultades regionales, indudablemente no a todas porque es imposible llegar a las 30, el miércoles estuvo disertando en Córdoba, ayer en Rafaela, hoy aquí en San Francisco, próximamente en Resistencia, y se cerrará el 31 de mayo con una actividad virtual abierta también a todos desde Buenos Aires. Como decía Ezequiel, el tema del cambio climático, de la sustentabilidad, sin ninguna duda que es un tema presente, es un tema que para el cual el tiempo es escaso, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a concientizar, tenemos que modificar muchas cosas dentro de la forma que tenemos de vida para ir a una transición energética y mitigar los efectos de los gases que generan el efecto invernadero, ¿no? En este caso, hoy a la mañana estuvimos con personas de la municipalidad, con empresas, donde se le transmitió un mensaje, hoy cerrado para el ámbito universitario, tanto para docentes como para no docentes, para estudiantes, porque no solo en la universidad tenemos que crear conciencia, sino que también tenemos que desarrollar herramientas para ser actores fundamentales en el trabajo contra el cambio climático, ¿no? Así que no mucho más que eso, muchas gracias por la presencia, e indudablemente a través del programa UTN Sustentable seguiremos trabajando a partir de ahora para que las universidades seamos un actor fundamental en esta temática. Gracias. Bueno, bien, y antes de darle la palabra a Jennifer, convoco al señor decano de la Facultad, ingeniero Alberto Tolosa. Bueno, muy buenas tardes, autoridades universitarias. Carla, un gusto que nos visites. A los directores de departamento, docentes, público en general, investigadores, tomadoras de mate, de manera sustentable. Bueno, en principio como universidad tenemos un compromiso indelegable de formar parte de la temática que está vinculado con el desarrollo. Cuando hablamos de tecnicaturas, ingenierías, licenciaturas vinculadas con el medio socioproductivo, indefectiblemente estamos involucrando procesos de transformación en el lugar donde vivimos para nosotros y para nuestro futuro, para nuestros hijos y nietos. Entonces, creo que es un deber estar involucrado con la temática, y qué mejor para ello que luego de compartir este programa con el rectorado, con un amigo, con Daniel Altina, que está gestionando desde este lugar la recepción de una importante profesional de nivel internacional que hace y contribuye a lo que nosotros en el día a día reafirmamos como involucramiento, y a veces le denominamos responsabilidad social universitaria o responsabilidad con nuestra comunidad. Así que a ella la hemos venido a escuchar, ya hemos compartido esta mañana, así que es todo el auditorio de ella y del doctor Ferreira que domina bien el inglés. Muchas gracias. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un instrumento que permite estimar las emisiones de gases efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto. El cálculo consiste en recopilar los datos referentes a los consumos directos e indirectos de insumos materiales y energía, y traducirlos en emisiones de CO2 equivalentes. Universalmente se eligió el CO2 como valor de referencia para poder comparar con los otros gases de efecto invernadero, ya que es el gas que más crecimiento ha experimentado en la atmósfera terrestre y el más abundante en porcentaje de todos ellos. La doctora Jennifer Allen es profesora adjunta en la Escuela de Hatfield de la Universidad Estatal de Portland. Se desempeñó como directora del Instituto de Soluciones Sostenibles de PSU,
como enlace comercial sostenible en el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Oregon y como vicepresidenta ejecutiva de EcoTrust, una organización regional sin fines de lucro enfocada en el desarrollo basado en la conservación en el noroeste del Pacífico. Trabajó en el Banco Mundial entre 1987 y 1997, en una variedad de proyectos relacionados con el desarrollo sostenible de África, Europa del Este, Asia Central y América Latina. Tiene un doctorado en Ciencias Ambientales y Políticas Públicas de la Universidad George Mason y una maestría en Gestión Ambiental. Como decía recién el ingeniero Daniel Altina, a través de una gestión efectuada por la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica del Rectorado de la UTN, a través del programa Fulbright de Estados Unidos, patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los gobiernos de otros países y el sector privado llevaron adelante las tratativas correspondientes para que pueda venir a nuestro país con el fin de recorrer y disertar en algunas de las facultades regionales, entre ellas nuestra UTN San Francisco. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Jennifer. La charla de hoy, la que vamos a compartir esta tarde, se denomina El rol de las universidades en la promoción de las acciones por el clima. Los dejo con ella. Buenas tardes. Yo no hablo bien el español, así que voy a presentar en inglés. Gracias por su paciencia. Pero primero, llegué domingo a Argentina. Esta es mi primera visita en este país, pero ya espero que no sea la última. Entonces, en inglés. I will talk today about two subjects that are connected. Hoy voy a hablar de dos temas conectados. Public policies for climate action, and also the role of universities, of students, professors, researchers in climate action. Políticas públicas sobre el cambio climático y el rol de las universidades, docentes, profesores e investigadores en estas acciones. And I will be sharing some of my ideas, but I'm interested in your ideas, because I think you already are doing great things, and that is really what I hope to engage in today. Yo voy a estar contando mis ideas, pero también voy a querer escuchar de las suyas, ya que sé que se están haciendo grandes cosas en la universidad. You are probably familiar with the Sustainable Development Goals. Es probable que estén familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Number 13 is about climate action. El número 13 es el que tiene que ver con acciones por el clima. But that is connected to many of the other Sustainable Development Goals. Pero está conectado con muchos otros de los objetivos. For example, it is clearly connected to number 7, affordable and clean energy. Por ejemplo, está directamente conectado con el número 7 sobre energía limpia y accesible. It's also connected to health and well-being. También está conectada con la salud. It is connected to partnerships. Está conectado con las asociaciones. It's connected to sustainable cities and communities. Conectado también con ciudades sostenibles y accesibles. So when you think about climate action, it's important to recognize these connections. Por lo tanto, a la hora de acciones por el clima es importante reconocer estas interacciones. Because there are opportunities to take action in many of these areas that will also be good for the climate. Porque hay oportunidades de influir en muchas de estas otras áreas que también van a terminar siendo acciones por el clima. In sustainable development, also, we are reminded to remember the connections between the economy, the environment, and society. En el desarrollo sostenible se nos insiste que tengamos en cuenta las interrelaciones entre economía, sociedad y ambiente. Sometimes the way we are organized in our governments, in our universities, separates these things as if they are not connected. A veces la manera en que tenemos organizados nuestros gobiernos, nuestras universidades, estas partes están separadas y no están interconectadas. We have organizations that focus on the economy. We have other organizations that focus on the environment. We have other organizations that focus on health. Tenemos organizaciones que se enfocan en economía por separado de otras que se enfocan en el ambiente o en la salud. So it's important to look for opportunities to recognize these are all very connected. Por lo tanto, es importante reconocer oportunidades donde se encuentren estas áreas. And if you are trying to solve a problem about the economy, you want to think about the impact on the environment.
Si uno quiere resolver un problema mirando solamente la economía, hay que prestar atención al impacto en el ambiente. Under Goal 13, there are specific targets, and target 13.2 is to integrate climate change into policies and planning. Bajo el objetivo número 13 general de desarrollo sostenible, el punto 13.2 subobjetivo habla de integrar las medidas sobre cambio climático en las políticas y la planificación. And the word integrate is important because climate policy is not just focused on the climate. You want to integrate climate considerations into transportation policies, into building codes, into other kinds of policies. Es muy importante la palabra integrar, porque hay muchas otras, hay que integrar la visión sobre el clima en otras medidas, por ejemplo, sobre el transporte o sobre la construcción. And I note also the word planning, because many local governments and regional governments are also engaged in planning, and that is a very important area to be thinking about the climate. Otra palabra clave por prestar atención es la planificación, ya que muchos gobiernos locales y regionales están relacionados con esta actividad tan importante que es planificar. So when you're thinking about what kinds of policies do you want to implement to address climate, here are some questions. Cuando uno va a pensar en qué políticas aplicar localmente, hay aquí algunas consideraciones por hacer. What are you trying to achieve? This may sound like a strange question. It's sort of obvious, but often we implement policies without thinking clearly what is the impact we are trying to have with this policy. Primero que nada, ¿qué estamos queriendo conseguir con una determinada política? Parece una pregunta extraña, pero muchas veces se implementan políticas sin saber qué se quiere obtener en definitiva. It's also important to think about what are the right policies in your community or your organization, because different policies may be most appropriate in different situations. Hay que pensar en la propia comunidad o en la propia institución qué políticas pueden ser las que mejor se ajusten, porque pueden ser especiales para ella. And what resources do you have available? We don't have unlimited resources. Do you have the money? Do you have the people? Do you have the time? And how do you focus your policies where you can have the most impact with the resources you have? También es importante considerar los recursos que realmente hay disponibles en cuanto a personas, dinero, tiempo y cómo se van a enfocar las políticas para hacer el mejor uso de ellos. It's also important to think of who can your partners be. It's not just the government alone that implements policies. Governments can work with universities, with businesses, and with communities to think about and then implement policies. También hay que pensar con quién asociarse para implementar una política. No es solamente el gobierno, sino que lo va a hacer de la mano de universidades, médicos, otros referentes. And I will talk a little later, but just to give you a hint, universities can play a great role as a partner with governments in thinking about good policies and how to implement them. Más adelante lo voy a mencionar de nuevo, pero las universidades son un gran socio para establecer políticas. Tienen un gran rol para esa función. So just some example of policy goals. In Argentina, there is a goal to be carbon neutral by 2050. Por ejemplo, en Argentina, para dar un ejemplo de objetivos de sustentabilidad, se busca la neutralidad en carbono para 2050. To reach that goal, you need to think about goals in other different sectors, though. Para llegar a ese objetivo hay que pensar en objetivos en otras áreas. What are the policies and goals for making buildings more energy efficient? Por ejemplo, políticas, objetivos para hacer que los edificios sean más eficientes. What are your goals for transportation and making transportation more climate friendly? ¿Cuáles son los objetivos para el transporte, para hacer que sea más eficiente? What kinds of energy do you want to produce, and how do you have a policy that's going to be effective in shifting to clean energy? ¿Qué tipo de energía vamos a querer producir? ¿Cuáles son las políticas para hacer el cambio energético? So I'm going to talk about some different tools in the policy toolkit, some different ways you can implement policy for climate action. En la caja de herramientas de políticas para el cambio climático vamos a describir algunos estilos, algunos tipos de políticas. Some policies offer incentives. They encourage people to do something by making it more attractive. Algunas políticas ofrecen incentivos para alentar a que la gente haga determinadas cosas.
Others are more regulations that prevent something from happening or require that something happen. Algunas son más prohibitivas o imponen requisitos para que algo se cumpla. And you can often combine these, and I'll give you an example. Muchas veces se pueden combinar estos dos estilos y vamos a dar un ejemplo. In the state of California, there are incentives right now for people to build the infrastructure to support electric vehicles. Por ejemplo, en el estado de California actualmente hay incentivos para construir la infraestructura para los vehículos eléctricos. There are also incentives for people to buy electric vehicles. A su vez, hay incentivos para que la gente compre, adquiera vehículos eléctricos. Those are incentives. Esos son incentivos. In the year 2035, you will not be able to buy a gas-powered car in California. En 2035 no se va a poder comprar más un vehículo a gasolina, combustible, en el estado de California. That's a regulation, it's a requirement. You can't buy a new car in California in 2035. Eso es un requisito, una legislación, un límite, no se va a poder comprar más. But the incentives help us get to 2035 and be in a place where it's okay. We have infrastructure to support electric vehicles and many people have electric vehicles. Pero con los incentivos se supone que se va a estar llegando para 2035 en buena posición, con infraestructura y habiendo podido adquirir vehículos. You can use the same approach in other areas about making a requirement happen in the future, but giving incentives for people to start moving in that direction. Este esquema se puede llevar a cualquier otra área, poner un límite, un requerimiento que ocurra más adelante e ir generando incentivos para llegar a esa fecha, a ese plazo. Other kinds of policies make carbon more expensive. En otros tipos de políticas se hace que el carbono sea más costoso. You can put a tax on carbon. So if an organization emits greenhouse gases, they get a tax that they have to pay depending on how much they emit. Otra forma de regular es por medio de, para hacer que sea más costoso, por medio de impuestos. Si una empresa, por ejemplo, tiene muchas emisiones de gases de efecto invernadero, va a tener que pagar un impuesto. Nobody likes to pay taxes. A nadie le gusta pagar impuestos. So this encourages people to say, how do I avoid paying that tax? I lower my greenhouse gases. Eso hace que la gente se ponga a pensar cómo hacer para no pagar tantos impuestos y esforzarse por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. You can also create what is called a cap and trade system, where there is a limit on the amount of greenhouse gases overall, and then below that, people trade to get to the most efficient reduction of greenhouse gases. También se puede generar un sistema cap and trade, donde se negocia en función de un límite que se impone de emisiones global, y por debajo de ese límite las empresas negocian, comercian en función de los permisos que tengan. Both of these make carbon more expensive, and so people don't want to emit carbon. Estas dos modalidades hacen que el carbono sea más costoso y la gente no quiere pagar el costo extra. There are also technology subsidies that you can use, which I will give some examples. You can either provide money directly to support the development of a new technology. También hay subsidios a la tecnología que se pueden usar de manera directa, por ejemplo, colocando dinero para que se realice un desarrollo tecnológico. That is direct investment. Esa es la inversión directa. You can also create incentives for technology adoption, like tax credits. También se pueden generar incentivos para la adopción de tecnología por medio de incentivos impositivos. So I recently bought an electric vehicle. Por ejemplo, yo recientemente compré un vehículo eléctrico. They're kind of expensive. Son un poco caros. But at the end of the year, I will pay less taxes because the government is reducing my taxes to reward me for buying an electric vehicle. Pero al final del año terminaré pagando menos impuestos porque el gobierno me premia por haber adquirido un vehículo eléctrico. So this helps support the development and distribution of electric vehicles. Esto entonces ayuda a desarrollar la distribución y la adquisición de vehículos eléctricos. Performance standards is another policy where you set a standard that an industry must meet in order to be allowed to operate. Las normas de desempeño son otra manera de regulación donde se fija un estándar para que las empresas, sus productos lleguen a ese estándar, a ese nivel. For example, in my state,
energy production companies, energy utilities, must have a certain percentage of their energy production in renewable energy. Por ejemplo, en mi estado, las empresas eléctricas tienen que tener un porcentaje de energías renovables para poder operar como tales. You can also have standards for making cars more fuel efficient. También se puede adoptar normas para hacer que los vehículos sean más eficientes en el uso de combustible. Another really powerful policy is how you spend the money when you buy things. Otra política interesante es cuando se utiliza para determinar cómo se compran las cosas. When the government includes requirements in its procurement policies that a product or a service be more climate friendly or green, this can help build a market. Cuando el gobierno establece requisitos para sus compras por productos que sean más amigables con el ambiente, eso genera un incentivo para ese mercado. For instance, when the government in the United States started requiring that buildings, public buildings that they would spend money on had to meet a green building standard, this helped create the green building industry. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a poner requisitos sobre los edificios públicos para que fueran más verdes, esto creó un incentivo para el desarrollo del mercado relacionado con los edificios verdes. And this is less risky for a business to start to innovate and get good at something if they know there's a market for what they're going to do. Y esto hace que sea menos riesgoso para las empresas desarrollar un mercado, un producto, sabiendo que van a tener dónde colocarlo. Another thing to think about in policies are these interconnections that I already mentioned. En relación con las políticas, también hay que pensar en los beneficios colaterales o adicionales. If we reduce the amount of vehicles that use gas, we are also making the air cleaner. Si reducimos la cantidad de vehículos que utilizan combustible, estamos haciendo que el aire sea más limpio. If we protect forests so that they can store carbon, we are also protecting biodiversity and clean water. Si, por ejemplo, los bosques para que retengan carbono, estamos también protegiendo la biodiversidad y el agua limpia. And this is important because you can build partnerships and get support even from people who may not be thinking about the climate. Esto es muy interesante porque se pueden generar asociaciones con gente para generarles interés en torno a otros temas, tal vez aunque no les importe mucho el clima. Because they care about these other things, and so you partner because you have shared goals. Porque tal vez les importan otras cosas y uno se puede asociar con ellos en torno a objetivos comunes. So how do universities fit in here? ¿Cómo entran las universidades en esto? You have very important roles to play in helping society address these complex challenges like climate change. Ustedes tienen como universidad un rol muy importante en ayudar en el cambio climático. And I think it's particularly important, and I've heard already of how you're doing this, to integrate your research and your education and the opportunities to work with your community to have the greatest impact on climate. Yo ya escuché que ustedes están haciendo, y es muy importante hacerlo, como integrar su educación, investigación y el vínculo con la comunidad para impactar en este tema. It's also important to think about what your strengths are in a university and then really focus there and think about how can you make the biggest impact by really bringing your expertise to bear on climate. También es clave identificar las fortalezas de la universidad para saber cómo traerlas y potenciarlas para su uso en acciones contra el cambio climático. So again, to address climate, we need to think across disciplines. We need to think about how complex this is. Tenemos que pensar entre diferentes disciplinas porque es bastante complejo. We need to learn as we go. When you do experiments and you do research, what do you learn and how do you then do better? Tenemos que ir aprendiendo en el camino cómo ir corrigiendo luego de hacer pruebas. And universities, again, have an important role. Nuevamente, las universidades tienen un rol importante. It's also important to think about climate as looking at both how do we mitigate it, how do we reduce our greenhouse gases, Es importante pensar en cómo mitigar el impacto sobre el clima, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, as well as how do we help our communities adapt, because the impacts of climate change are already happening. y también ver cómo adaptar nuestras comunidades porque el impacto existe. And universities, again, have opportunities to bring their research, their education, and their partnerships
to both mitigation and adaptation, as well as when there are opportunities to do both. Nuevamente, las universidades tienen la oportunidad de acercar su investigación, su educación y las asociaciones con la comunidad, tanto para ayudar en la mitigación como en la adaptación. And in some cases, a university's strengths and expertise may focus more on adaptation or more on mitigation. A veces el conocimiento de una universidad, la expertise, se puede fijar un poco más, estar más cerca de la adaptación o de la mitigación. But when you think about a system like UTN with 30 faculties, there are many opportunities to touch on many aspects. Pero si uno piensa en una oportunidad como el caso de UTN con 30 facultades, hay muchas oportunidades para tocar en distintas áreas. So think about who your partners are across your university system as well. Por lo tanto, también hay que pensar en quiénes son nuestros socios en las demás universidades, en el sistema universitario. So this is a similar slide to the policy slide, so I won't spend too much time on it. Esta diapositiva es similar a la que tratamos antes sobre políticas, no vamos a pasar mucho tiempo en esta. But it's helpful to take some time as you're thinking about your role in climate change to answer these questions. Where is your expertise? Where are your partners? What resources do you have? Pero es importante recorrer estas preguntas, hacerse estas preguntas cuando uno está buscando qué impacto tener sobre mitigación en políticas sobre cambio climático. And I pulled this off of one of their websites because one of the campuses here has a diploma in smart cities. Por ejemplo, es interesante que encontré en una de sus facultades un título, una diplomatura en ciudades inteligentes. A great strength to bring to address climate change. Una gran fortaleza para utilizar. And again, this is just a tool that I found when you're thinking about your region and what your relationship to climate action might be. Pensando en su región y cuáles son las relaciones regionales, esta es una de las herramientas que encontré. It's a website that has different maps of different regions and what specific challenges are in those regions related to climate. Es un mapa de las diferentes regiones donde se detallan los riesgos desde el punto de vista climático. So I just offer this as one of many tools to use as you're thinking about your role in climate action. Esta es una de las tantas herramientas que ustedes pueden usar cuando piensen en las acciones por el cambio climático. So what we did at Portland State is to think about how do we embed our work in sustainability and in climate across our university. En nuestro rol en la universidad, en Portland, es pensar dentro de la universidad cómo alcanzar la sostenibilidad y generar acciones por el cambio climático. So in our research, our education, how we operated our campus, and also with our community partnerships. Tanto en la investigación y en la educación, también cómo hacemos funcionar nuestro campus y cuáles son nuestras asociaciones con la comunidad. And there are opportunities in all of these areas to integrate students, which I think is one of the most important things that one can do on a university campus. En todas estas áreas hay oportunidades para integrar estudiantes, que creo que es una de las cosas más importantes que pueden hacer. I'll give you some examples of some of the things we did on my campus. Le voy a dar algunos ejemplos de otras cosas que hicimos. So we started with the questions that I asked. What are we already doing? Where is our expertise? Comenzamos haciéndonos estas preguntas que decíamos antes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro conocimiento? And I know you've already had gatherings on your campuses to think about what do we together want to do? Where do we want to focus? Where do we see our opportunities? Yo sé que ustedes ya en su campus están teniendo reuniones para saber hacia dónde orientarse y cuáles van a ser sus objetivos. We created a small unit that I worked for called the Institute for Sustainable Solutions. Creamos una pequeña unidad donde hablamos de soluciones de sostenibilidad. And its job was to help coordinate and connect across the campus so that people could find each other and collaborate. Entonces nuestra tarea es simplemente conectar y comunicar a las personas, a distintas personas que se encuentren en el campus. We provide a little bit of money sometimes to say, if you have an idea that you want to work on, we will give you a little bit of money to help you do that. A veces financiamos con un poco de dinero para que surjan algunas ideas y tratar de incentivar aportando ese poco dinero. And we created a solutions generator, which was an opportunity for students specifically to bring their ideas to the administration and say, we see an opportunity.
we want to try to implement it. Y hemos desarrollado un generador de soluciones, que es un espacio para que los estudiantes hagan llegar sus ideas a la administración de la universidad, diciendo, identificamos una oportunidad. So an example of a project that came from our work is when we looked at we developed a partnership between our facilities management, our faculty, and our students to solve a problem or address a challenge the university had. Por ejemplo, uno de los resultados de nuestro trabajo fue una asociación entre la Oficina de Sostenibilidad del campus y el Departamento de Gestión de las Instalaciones. We wanted to reduce the energy use in one of our buildings by using a new kind of a cooling system because it's hotter in Portland than it used to be. Queríamos reducir el consumo de energía en refrigeración, ya que es bastante caluroso en ciertos momentos del año Portland. We wanted to save enough money by doing this in 10 years that it would pay for itself. Queríamos que en 10 años esto ahorrara suficiente dinero para pagarse por sí mismo. And we had $100,000 to do it. Y teníamos $100,000 para hacerlo. So we invited a group of students from our mechanical and materials engineering program. Por lo tanto, invitamos a un equipo de estudiantes de nuestro programa de ingeniería mecánica y materiales. And we said, figure it out. Y les dijimos, bueno, piénsenlo, And they did. resuélvenlo. And they did. Y lo hicieron. So this was great for students because when they graduated, they could tell their person they wanted to work for, look what I've already accomplished, right? Esto fue muy importante para los estudiantes porque cuando se graduaron pudieron decir, miren en lo que trabajé. It was great for the university because we got a successful project. Fue muy bueno para la universidad porque tuvimos un proyecto exitoso. And then other parts of our community wanted to know how we did it so that they could do it too. Y parte de la comunidad quiso venir a ver cómo lo habíamos hecho para aplicarlo ellos también. So this is just one example. Este es solo uno de los ejemplos. And so in pursuing carbon neutrality, there are many opportunities to engage in this, from conducting the inventory of greenhouse gases on the campus. Hay muchas oportunidades de involucrar a los estudiantes y al personal de la facultad, por ejemplo, en realizar un inventario de los gases de efecto invernadero. Another skill that's really important to learn is how to communicate effectively when you are in a technical area to people who may not be so technical. Es muy importante también desarrollar la capacidad de transferir información hacia externos que no sean técnicos, sobre todo cuando uno se maneja en un ámbito técnico. So there's an opportunity again for students to work together to say, we're gathering data in the inventory. How do we communicate that effectively to the people who then need to make decisions about what we're going to do on campus? Entonces es una gran oportunidad para que los estudiantes, además de recopilar la información, sepan cómo comunicarla a las personas que eventualmente van a terminar tomando las decisiones. You need to monitor and evaluate. Again, great skills for students to learn. Al trabajar monitoreando y evaluando, hay grandes habilidades que pueden desarrollar los estudiantes. And like with the example I just shared, look for ways to connect what you're doing with what your community needs as well. Y por supuesto, habría que buscar cómo tu trabajo se relaciona con las necesidades de tu comunidad. Again, we focused in a couple of areas at Portland State that reflect our expertise. También, por supuesto, en este caso nos enfocamos en un par de necesidades de Portland que tenían que ver con nuestro conocimiento. We have a strong program in urban planning, Tenemos un programa muy fuerte en planificación urbana which we focused a lot on climate resilient cities. y nos enfocamos mucho en ciudades resilientes al clima. Neighborhoods, we have a program in community development. En cuanto a los barrios, las vecindades, tenemos un programa de desarrollo Focused on neighborhoods and how we can work with neighborhoods to be more resilient. a ver cómo podemos hacer que los vecindarios, los barrios puedan ser más resilientes. And in particular, we have expertise in transportation systems. And so again, we worked with our city to help look at transportation, climate, and sustainability. También tenemos fortaleza, expertise en el área de transporte, por lo cual trabajamos para que nuestra comunidad fuera más sostenible el transporte. And I'll give you one example again from this. We developed what we call the Portland Climate Action Collaborative. Le vamos a dar otro ejemplo más sobre lo que logramos. Desarrollamos lo que le llamamos Acción Colaborativa por el Clima de Portland. It's an ongoing partnership between our university
and our city's Agency of Planning and Sustainability. Es una colaboración continua entre la universidad y la Oficina de Planificación y Sostenibilidad de la ciudad. And it's focused on Portland's Climate Action Plan. Y está enfocado en el plan de acción de la ciudad por el clima. Portland was the first city in the United States to have a climate action plan. Portland fue la primera ciudad en tener un plan de acción climática por el clima Which en they, Estados Unidos. which they developed in 1993, Y lo desarrollaron en el 93, so 30 years ago. hace 30 años. But they revise it, and we work with them to integrate the opportunities to include important issues in that climate action plan as it goes forward. Pero se lo fue revisando y se fueron incorporando nuevos ítems en el mismo plan. These are just some of the topics that we have worked on with the city under the climate action plan. Estos son algunos de los puntos que se fueron trabajando con la ciudad dentro de ese plan de acción climática. We helped identify urban heat islands, which are areas in the city where it is hotter because there are fewer trees. Ayudamos, por ejemplo, a identificar zonas de la ciudad que son islas de calor, lugares donde hay mayor temperatura debido a la menor cantidad de árboles. These are also the parts of the city where people tend to have less income. They are the poorer neighborhoods in our city. Estas suelen ser las mismas zonas donde la gente tiene menos ingresos, las zonas más pobres de la ciudad. So we worked with the city to identify them and then to work to plant more trees in those communities so that the heat island effect would be reduced. Así que trabajamos con la ciudad para identificar esas zonas y tender a plantar más árboles para reducir el impacto sobre esas zonas específicamente. We also worked to analyze opportunities for green infrastructure when you use natural systems, for example, to absorb stormwater. También trabajamos para identificar infraestructura verde, es decir, cuando por medios naturales, por ejemplo, se puede evacuar el agua de lluvia, Like we experienced today. como nos pasó hoy. And we worked on active transportation networks. Relevamos redes de transporte activas. I already mentioned energy use and how they can reduce energy in their commercial buildings. Ya mencioné el uso de energía y cómo se puede reducir en los edificios comerciales. And as I already mentioned, looking at flooding and how to use natural systems to better manage stormwater and flooding. Y viendo las inundaciones, cómo puede haber ya sistemas naturales para minimizar ese efecto. And in all of these areas, faculty and students worked with the city to do it. Y en todas estas áreas, el personal de la universidad y los estudiantes trabajan junto con la ciudad. And again, it built on our strengths. We worked together with the city. We integrated students and we informed public policy in the city. Por lo tanto, incorporamos las fortalezas de la universidad, trabajamos de manera colaborativa con la ciudad, integramos estudiantes en la investigación y la implementación e informamos a las políticas públicas de la ciudad. So these are my final comments. Estos son mis últimos comentarios. Think about where your strengths are and what your identity is, where you want to focus. Habría que pensar sobre cuáles son sus fortalezas y sus puntos fuertes y sus prioridades más importantes. Look for those opportunities to integrate, again, across your research, the education, and the community partnerships. Buscar hacer crecer sus fortalezas para que tengan el mayor impacto en sus comunidades. And don't think about public policy as something someone else does, Y no piensen en las políticas públicas como algo que hace alguien más, because you have the opportunity to bring your ideas and your information and your analysis and your commitment to informing good public policy. porque ustedes tienen la oportunidad de llevar su información, sus análisis, sus datos para ayudar a informar políticas públicas. So now I'm interested in hearing from you. Ahora me interesa escucharlos a ustedes. I'm done with my part. I'd like to hear your ideas and your comments and your suggestions about what you can do here. Quisiera escuchar sus ideas, comentarios y recomendaciones. So thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Thank you. But now, question.
What is my opinion on the international work in climate change? No. Oh, herbicides and pesticides. Sí, so, okay, and so you're interested in herbicides and pesticides? Le interesa hablar sobre herbicidas y pesticidas, la aplicación de herbicidas y Sure, pesticidas. yeah. Yeah, that is actually a topic I have worked on. Ese es un punto en el que trabajé justamente. And it is still a challenge. Some of the opportunities that I have looked at are related to, again, growing the market for organic and other types of food and crops that do not use pesticides and herbicides. Es un desafío todavía desarrollar un mercado para los alimentos que no llevan pesticidas ni herbicidas, o sea, naturales, orgánicos. But it's also important, and maybe not this campus, but other universities, to look at alternatives. How do you make it easy for farmers to shift away from that to a different kind of production? También es una oportunidad, tal vez en otros campos, tal vez no en este, pero cómo ayudar a los granjeros a desarrollar alimentos de esa manera, de que les sea fácil. And I know that I looked also in my research at the impacts on children in particular of herbicides and pesticides. Observé específicamente el impacto sobre los niños en cuanto a su investigación. So it's important to both raise awareness of the concerns about using those substances, O sea que primero hay que generar conciencia sobre la importancia del uso de estas sustancias, but also to think what are the steps that we can take over time to help move to a different place so that the businesses that are involved can still be successful, but we are moving maybe to something which doesn't use those. pero hay que That's pensar en fine. los pasos que hay que dar en el tiempo para ir cambiando eso y que aún los negocios, las empresas, puedan seguir siendo rentables. El balance de la huella de carbono. Entonces, plantear la actividad agropecuaria como contaminante de este gran mundo globalizado en contaminación ambiental, las acciones que nosotros tenemos que buscar son mucho más importantes la urbe que lo que tenemos que plantear no es que no tengamos que plantearlo en el campo, porque siempre es positivo, pero es más importante a nivel global. Un tema más es, por ejemplo, un árbol nos da entre 10 y 30 unidades anuales de huella de carbono, en el cual nosotros estamos usando 4 unidades diarias para comer en alimento nuestro por persona. Entonces, si en el contexto de esta región, con 110.000 habitantes aproximadamente y unas 800.000 hectáreas, serían unas 500.000 acres aproximadamente de la región,
nosotros necesitaríamos un bosque de por lo menos 30.000 hectáreas para solamente hacer el balance de huella de carbono neutro en alimentación, solamente en alimentación. ¿Qué reflexión? So they would have to do a whole lot of even get to carbon neutrality. That's what- Yeah. Right. Okay. I believe your calculations. I don't know enough to comment specifically on those, but I think that Creo en tus cálculos, no conozco lo suficiente para tener los detalles, por supuesto, aproximados. sí. And so is the question sort of how to approach that, or? La pregunta es cómo enfocarlo a esto. Sí. Yeah. I think it may, again, I don't know enough to be specific, but this may be a situation where it's valuable to think about, if you're thinking about the region as a whole, and you have a strategy for the region as a whole around things like carbon neutrality, where are the near-term opportunities? And then also, what are the things that would make doing what you say needs to be done easier to do over time? Nuevamente no conozco lo suficiente como para ser tan específica, pero la clave nuevamente sería en identificar cuáles son los pasos a seguir en el tiempo para ir llegando a esa situación que uno quiere alcanzar. And it is not a perfect analogy, but if you think about a cap and trade system, the cap and trade system. Está diciendo como un ejemplo que no establece una analogía muy perfecta, pero el sistema en cuanto a madera, carpintería. If you have a regional strategy for looking at climate and carbon neutrality, the places you start where it is easiest to help to move toward carbon neutrality. And there may be other areas where it is more challenging. Maybe it's more expensive. Maybe we can't quite see how to do it. But if you start where it's easiest and then take time to move toward those things that might not seem possible right now, I think, there are ways to integrate it over time. It doesn't have to happen all immediately. La clave de aplicar una estrategia regional siempre es comenzar por los casos más sencillos, las regiones, las particularidades más simples de resolver antes de avanzar por las zonas más difíciles de atacar, ya que se va a ir llegando con más experiencia gradualmente. And I don't know enough, again, here to know if carbon credits are an opportunity that can help cover the cost of doing something like that, where you get money for putting the land into a carbon-friendly management, and that helps with the cost of doing it. No conozco suficiente detalle, pero habría que analizar si los créditos de carbono no son una oportunidad para poner la tierra en juego en ese sentido. Oh, okay. So this kind of goes to my point a bit, whereas if you think of a region so I'll give another example. I know UTN is looking at moving toward a carbon neutrality plan. Vamos a dar otro ejemplo. UTN está tratando de moverse hacia un estado de neutralidad de carbono. And the first step in that is to understand where are your emissions. El primer paso para hacer eso es primero entender dónde están las emisiones. Where are your greatest climate impacts? Dónde están sus mayores impactos climáticos. And then to think about where to start. What is your plan over time to move toward carbon neutrality once you have that information? Y entonces empezar a pensar cuál es el primer paso y cuáles son los demás pasos para llegar a eso una vez que se identificaron los impactos ambientales. So when I talk about a regional plan, perhaps it may indeed be the cities where the action is most
important and where the action needs to focus. Por eso cuando hablo de plan regional me refiero a incluir a las ciudades donde tal vez las actividades pueden ser más importantes. But because it's a global problem, even if our emissions are lower here and higher there, even the people with lower emissions need to take action. Pero como es una estrategia global, aunque haya partes donde haya mayores emisiones y otras donde haya menores emisiones, es necesario que la gente tome acción. Because they too can contribute to us moving toward a better place. Porque de esa manera contribuyen a moverse hacia un punto mejor. But the question about priority and focus is a good one. El preguntarse cuáles son las prioridades para enfocarse sería lo mejor. Yeah, I just want to see if anyone else has a question too. So, sí. Ujú. Ujú. Yeah. Yeah. Sí, perdón, por favor. Sí, sí, Carlos. Sí, yo sí. Hola, hola Diego. No sé si todo, yo no sé lo que significa bien la huella de carbono y no sé lo que significa la neutralidad. Okay. No Okay. sé si todos saben, yo no sé. I can do it, but you're raising your hand. Aprovecho un chivo, ya que estamos. El día 31 de mayo, de aquí a menos de 2 semanas, vamos a hacer un lanzamiento general para todas las facultades sobre lo que es el plan de huella de carbono. Vamos a hacer una breve introducción a lo que son las definiciones y qué significa cada cosa, y vamos a bosquejar entre todos a dónde vamos con este plan. Ya enviamos un relevamiento hace un par de semanas a cada facultad para que completen, porque necesitamos hacer este diagnóstico, más allá que al general el plan va a ser a nivel institución, universidad. Cada uno en la facultad, cada comunidad UTN tiene que adaptarlo, no solo a su edificio, sino a su contexto socioeconómico. Entonces la idea es armar algo macro entre todos para no dejar nada, ningún punto afuera, y después cada uno trabajar internamente en cada facultad para adaptarlo de acuerdo a sus necesidades y bueno, todo lo que tengan a la mano. El 31 les va a llegar la semana que viene el comunicado. Bueno, pero la huella de carbono. Sí, claro. Quiero saber ahora. Está bien, está bien. Wikipedia, Benvenuto. So the concern is that when we put carbon dioxide. Entonces no, cerremos la facultad y vayamos a Wikipedia nada más. What? Oh. Okay, should I answer? So the concern is that when we emit carbon dioxide, but also other kinds of gases, they have an impact on climate and cause climate change. La preocupación es que cuando emitimos con nuestras actividades dióxido de carbono y otros gases, generamos un impacto sobre el clima. It's the heating of the planet, but it can show up in extreme weather, in heat waves, in many other impacts on the climate. Si bien es el impacto en clima en general, en calentamiento del planeta, se puede manifestar con calores excesivos, olas de calor. So when we talk about a carbon footprint, it is understanding the size of our shoe in terms of carbon. How big is our footprint? What kind of impact do we have in terms of how much carbon and other greenhouse gases we are emitting? Hablamos de huella de carbono, estamos refiriéndonos a medir el talle de nuestro zapato en ese sentido de huella de carbono, como es nuestro impacto, cuantificarlo. And as I said, the first step in moving toward carbon neutrality is to understand what is our footprint, where are our impacts, and then where can we focus to change. Por lo tanto, el primer paso para acercarnos a la neutralidad en carbono es entender dónde están nuestros impactos y cuantificarlos. Was that helpful? ¿Ayudó? Pero el dióxido de carbono es eliminado por las plantas, ¿no? I didn't.
Hay otro It's a natural thing. que There's just dice, too much of it. perdón, ¿Sí? ¿es la única forma? ¿Hay otra forma de eliminar el dióxido de carbono? Yes, there are other gases that have impacts. Methane is a gas that has a very significant methane. Oh, how to eliminate it? Okay. There are many different ways to reduce it. It depends on what sector. No, Hay muchas maneras de reducirlos. is that the question? ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? So, and Pero also, el árbol es lo más importante. ¿Esa es la pregunta? ¿Los árboles verdes son lo más importante en la reducción del dióxido de carbono? no. ¿Cuál otro? There is no one solution. It is complex. No hay una There única can solución, be es complejo. multiple things. So trees can be very helpful because they capture and hold carbon. Los árboles son muy importantes porque ayudan a Fotosíntesis. retener y Sí, capturar sí. carbono. But we also need to reduce the use of petroleum. También necesitamos reducir el uso de petróleo. There are other issues with methane, which can come from landfills. Hay otras cuestiones con el metano que puede venir de los rellenos sanitarios. Metano, sí. And I know you like your meat in Argentina, so I'm not going to talk about cattle. Como nos gusta la carne, no va a hablar mucho sobre el tema en Argentina. Sí, está bien. Okay. Pero acá aparece el tema de los árboles, ¿no? Que nosotros somos parásitos porque somos parásitos de los árboles. Si no hubiera árboles, no estaríamos nosotros acá. Oh, sí, sí. El tema de los árboles que está planteando acá el señor es grave, porque otro tema grave es que la industria del papel, que yo sepa, porque todavía no estoy seguro, sale únicamente de los árboles. La celulosa, que yo sepa, sale únicamente de los árboles. Yeah, deforestation is a big problem. La I deforestación, am completely sí, un agree problema. with you. Completely Totalmente agree de with you. acuerdo. Ah, perfecto. There are ways to Empieza a If- haber, if people empieza a are- haber incompatibilidades, porque... Explicarle, Diego, que me entiende. Si el otro tema, ¿se ha hecho algún estudio serio de la contaminación para hacer autos eléctricos, comparado con lo que se soluciona, entre comillas, que no haya autos a combustible? Yeah. It's also, there are challenges with that, like lithium, mining lithium is challenging, and the process of developing electric vehicles has an impact as well. También hay un gran desafío en todo eso porque So en it's realidad not a perfect desarrollar solution. no es una solución Está perfecta por porque es decirse desarrollar. nosotros, sí. Yeah. Ujú. There are few perfect solutions in life. Sí, la tecnología humana es inevitablemente antinatural, así que inevitablemente contamina. Lo único que se podría intentar es contaminar menos. I think natural solutions are definitely the first ones to focus on Las for soluciones the reasons naturales that you're saying. son las primeras en las que habría que enfocarse por las mismas razones de las que está diciendo usted. Thank you. No, I agree. Gracias. Yeah. Otra pregunta. ¿De qué forma abordaría la polución? ¿De qué forma se podría abordar la polución de ciudades, por ejemplo, como Nueva Delhi, que está muy contaminada y que es una economía emergente? Digamos, la sociedad no puede hacer un cambio por cuestión económica a un auto eléctrico. ¿De qué manera se abordaría? Porque la polución es grandísima y crea muchos problemas para la salud. Yeah. So how could a city? Yeah. Yeah. No, it's a good question. Mega cities like New Delhi, Jakarta, there are many cities that face a lot of challenges around this. And also, just to be clear, I don't think electric vehicles are going to solve climate change. De nuevo, como los vehículos eléctricos no van a ser la solución y realmente sí es un desafío pensar en ciudades como Nueva Delhi. And in places where we have places where people do not, well, they rely more on bicycles or walking or mass transit. En los lugares donde la gente se maneja mucho más caminando, en bicicleta o en transporte público, It's important to think about, for instance, let's say in that city, not just how do we electrify, but how do we create better ways for people to get around without everybody owning their own gas-powered vehicle? entonces
más allá de, la clave sería estar en pensar, más allá de electrificar un poco más, no que cada uno posea un vehículo, sino cómo hacer que las personas planificar para que se muevan mejor por la comunidad. So I have visited a number of cities like Ho Chi Minh City or others where people use motorbikes. He visitado muchas ciudades, por ejemplo Ho Chi Minh, donde la Right. gente se mueve en motocicletas. I think we need electric motorbikes, right? Y cambiaron a motocicletas eléctricas. Right. For cities, where we can, that makes more sense and it is more what people are used to, but that's the kind of technology, for example, or electric bicycles. Y esa es una forma de tecnología que se podría adoptar a la cual las personas se pueden acostumbrar. In Portland, there's a lot of interest in electric bicycles because Portland. people like to bike, but sometimes there are lots of hills and they're like, okay, I don't have to drive my car, but I can use my electric bicycle. So again, I think it's thinking creatively about what do people need to get around and how do we think about that in an innovative way that's appropriate for that city. So I think your question is really good. What do they need there? En Portland, por ejemplo, son muy comunes las bicicletas eléctricas, ya que hay colinas, entonces la gente se ayuda muchas veces para moverse, entonces hay que pensar en cada ciudad qué es lo que puede ser más efectivo. And just to repeat what I said, I am always concerned when people take an approach that has been used in one place and then they try to impose it or implement it in another place without engaging the community or thinking about what is really needed in that community. Voy a repetir algo que ya dije, que es, la verdad que es difícil cuando uno toma una política que se implementó en un lugar y tratar de llevarla e implementarla o imponerla en otro lugar sin realmente pensar lo que se necesita en este otro lugar. Good question. No? Buena Thank you. pregunta. ¿Otra pregunta? Carla. ¿Podemos dar un cierre? Bien. Bien. Perfecto, les voy a pedir a Carla que nos haga un pequeño cierre en comentarios sobre este programa, ya con lo que aportaste es suficiente. No, perfecto. Okay. Bueno, gracias. Okay. Listo. Bueno, muchas gracias Muchas gracias. de parte Gracias. de los organizadores, de secretarías Gracias. involucradas. Un aplauso para Jennifer. No, thank you very much.